¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué maravilla veros aquí. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a la FNAC, como siempre, por acogernos. Gracias en nombre de la editorial Espasa. Hoy estamos en un encuentro con una autora estupendísima llamada Desiré Ruiz. Desiré nació en Zaragoza, pero vive en Castellón. Ha decidido irse a la playa como mínimo. Y si habéis leído en la solapa, ella en realidad estudió Derecho y ahora es profesora de algo fantástico que nos va a contar a continuación. Yo había leído, ella publicó dos novelas y se inició en la escritura gracias al relato, y yo había leído una novela suya, y cuando leí Bella Melania dije, esto es el típico libro que le gusta a muchísima gente, a todos aquellos que buscamos una saga familiar que tiene un misterio, que me recuerda tanto a las novelas decimonónicas, esas que hemos leído toda la vida de Jane Eyre, Henry James, las hermanas Bronte, y dije, estaba ya predispuesta a que me gustaran, y cuando iba por la mitad dije, pero esta mujer, ¿qué le ocurre? ¿Qué está pasando aquí? Desiré, yo antes de dejar el paso y que te pregunten, yo quiero preguntarte, naciste en Zaragoza, esta novela que transcurre allí, ¿la tenías en la cabeza desde hace mucho tiempo? O sea, ¿está influida por todo lo que tú habías leído, es decir, todo lo que he dicho de Jane Eyre, las hermanas Bronte, todas las novelas de la época, y quisiste juntar ambos mundos, todas tus lecturas, tus influencias con tu ciudad natal? Pues como tú bien dices, yo todas esas novelas es lo que yo leo, ¿no? Y entonces eso tiene mucha influencia. Lo que pasa es que yo lo primero que ideé fue el personaje de Melania, ¿vale? La figura de Melania fue el personaje fundamental. Antes de pensar en la trama, antes de pensar en la villa incluso, y antes de pensar dónde ubicarla, fue el personaje de Melania. Para mí, de alguna manera, era una mujer, actual, de la época de los 60, pero tenía todo ese misterio decimonónico, incluso en la forma de vestir, el cabello, su forma de actuar. Era un personaje muy, muy antiguo, muy misterioso, muy extraño, ¿no? Y al mismo tiempo muy fascinante. Entonces, a partir de ese personaje, pues pensé en que tenía que ubicarlo en una casa, y a mí no me cuadraba nada un personaje así, pues en un piso, no, tenía que tener una villa. Entonces sí que decidí, pues, ubicarlo en Zaragoza, claro, porque al final es verdad que llevo muchísimo tiempo en Castellón, llevo más de 20 años, pero siempre vuelvo a mi Zaragoza. Es decir, es un poco, yo creo que nos pasa un poco a todos los que vivimos fuera de casa, ¿no? Que aunque llevemos mucho tiempo, somos de donde hemos nacido, nos hemos criado, donde hemos vivido la juventud, el primer amor, donde nos hemos vuelto las personas que somos, ¿no? A mí por lo menos me pasa eso. En la presentación de Castellón me preguntó un lector que cuándo alguna de mis historias transcurrirían en Castellón, porque claro, es como, bueno, aquí también hay villas, ¿no? Me decían, aquí hay un montón de villas, en Benicàssim, si lo conocéis, hay villas preciosas, ¿no? Yo le decía, es que no le dije la verdad, pero es que la verdad era, no puedo pensar en que Melania está en Castellón, es que tiene que estar en Zaragoza, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé a idear ya pues toda la historia, y esa villa era perfecta para que toda esa atmósfera y esa ambientación que a mí me gusta tanto, pues decimonónica, gótica, un poco pues con toques inquietantes, y pues la pudiera trasladar, ¿no? No solamente a la historia o a la forma de narrarla, que yo siempre cuando he escrito, siempre he escrito un poco con ese tipo de halo un poco antiguo, sino ya también a la ubicación, ya al escenario, ¿no? Que en este caso fue pues Villa Melania. Fenomenal, ya me imaginaba, pero quería preguntártelo porque pese al tiempo no me había acordado de preguntarte. Esto no es una presentación al uso, y yo quería sobre todo que fuera un encuentro con la autora. Entonces, sobre todo quiero, todos aquellos, quería preguntaros primero si ¿hay alguno que no la haya leído? ¿Hay muchos que no la hayan leído? Vale, entonces los que la hemos leído,
contaremos poco para no destripar la novela. Vale, entonces quería dejar paso a, porque sé que aquí delante hay algunas personas que sí que la han leído y que tienen preguntas para la autora, y así vamos contando la novela y sabiendo más de Desiree. Pues Pepa, estás ahí la primera pidiendo... Adelante. Siempre hay alguna pregunta. Bueno, es un placer conocerte. Igualmente. Ha sido un placer leerte. Y a mí me gustaría saber, porque tú has publicado antes dos novelas con otras editoriales pequeñitas, ¿qué ha supuesto para ti publicar con una gran editorial como Espasa y cómo llegó a Rosa tu manuscrito? A mí me gustaría todo ese... Sí, pues bueno, sí, las anteriores publiqué con una editorial, con Ediciones Hades, que es una muy pequeñita. Sí. Y cuando escribí esta novela, pues, a ver, yo creo que la historia era muy redonda. Entonces lo que hice fue enviar el manuscrito a algunas agencias literarias. Entonces Justina, de Hanska, Sí. pues se interesó por el manuscrito y ya fue ella la que se puso en contacto con Rosa y llegó a Espasa. Entonces para mí el publicar en una editorial grande pues ha supuesto primero un aprendizaje, porque todo el proceso de edición es muy diferente. En la otra editorial, la verdad es que José Luis, yo siempre estaré muy agradecida, pero bueno, es él, ¿no? Es todo muy rápido, en 3 meses estaba la novela, esto es mucho más despacio, los tiempos son más diferentes, he trabajado de otra manera y aprendes muchísimo, ¿no? Y luego, sobre todo, para mí es importante porque me da la posibilidad de que mi historia llegue a más personas, a más lectores, ¿no? Que yo creo que al final... en mi caso, cuando yo escribo porque me gusta, o sea, no escribo porque esté pensando en publicar, en vender ejemplares, escribo porque me gusta el proceso de la escritura, ¿no? Pero bueno, al final, una vez que ya tienes el resultado, tienes ya la novela, pues hombre, lo que te hace ilusión es que lo lean cuantas más personas mejor, ¿no? Y puedan pues, disfrutar también de esa historia, o no, que a lo mejor no les gusta, ¿no? Pero que tengan esa posibilidad. Y entonces una editorial como Espasa, pues evidentemente da esa posibilidad, ¿no? Que no tiene una pequeña... Conociendo a Rosa, con lo crítica que hay y lo hace años con las novelas, sabíamos que ya nos iba a gustar, o sea que no digo más. Nos fiamos, Rosa. Fue difícil quedarse con su novela, ¿eh? Había bastantes editores que la querían, o sea, ahí lo dejo. Pero te quería más a ti, Rosa. Bueno, yo me peleé. Bueno, ha hecho bien. Pues, Hola, yo soy Asten y encantada, pertenezco también al club y encantada de conocerte. Igualmente. Un tema que tratas mucho en la novela es el tema de salud mental. Cuéntanos un poquito qué has hecho para informarte, porque de hecho lo bueno que tiene es que eres muy mirada, o sea, lo haces con muchísimo tacto. Es que creo que es un tema que hay que tratar con muchísimo tacto. Sí, no, pues lo has conseguido, ¿eh? El tema de salud mental, yo pienso que, a ver, es un tema que actualmente parece que se está dando un poquito más de relevancia, ¿no? Que se está dando un poco más de voz, que se está... Pero aún así yo creo que le queda mucho por recorrer al tema de la salud mental, porque se sigue callando muchas cosas, ¿no? Hay personas que sufren problemas de tipo y lo ocultan, el entorno de estas personas también lo oculta, y al final creo que es un tema muy complicado. Entonces, en este caso, hay un personaje pues, que efectivamente sufre este problema, pero me parece que hay que tratarlo con mucho cuidado porque es muy complejo y porque además en muchos casos todavía no se sabe muy bien cómo proceder. No es como si uno se rompe una pierna y les cayó en la pierna, ¿no? Es algo muy complicado que depende también de la persona, que depende de la situación, que depende del momento en el que se vivía, también pues los recursos que había, ¿no? Y yo creo que hay que verlo como realmente un problema y con mucha comprensión y con mucho respeto siempre hacia esas personas, y sabiendo que además hay que intentar, bueno, pues trabajar por conseguir mejores tratamientos para que, bueno, pues puedan estar mejor, ¿no? De todas maneras, a mí es un tema que siempre me ha llamado mucha atención y me ha resultado muy interesante porque me parece muy importante, muy complicado, es que es muy complicado. Pero tú crees que, por ejemplo, ahora, actualmente, Sí. ¿tú crees que si fuese actualmente no hubiese pasado
todo lo que pasó? Bueno, Complicado, ¿sabes? yo creo que puede ser que hubiera pasado lo mismo, aunque sea hoy en día. Pero porque hoy en día no se ocultan tantas cosas. no se ocultan tantas cosas, pero a mí me sorprende que se sigan ocultando muchas cosas y no cosas tan gordas como las que pasaron en la novela. Claro. Porque claro, es verdad que antes se preguntaban, ¿no? Secretos en las familias. Yo creo que en las familias siempre hay secretos. O sea, todas las familias yo creo que en una generación o en otra guardan algún secreto por ahí un poco más o menos importante, más o menos trágico. Yo me he permitido la licencia de que sea muy trágico y muy... Pero realmente siempre hay como secretillos, ¿no? Y eso se silencia. Yo a veces no sé muy bien por qué se oculta, pero se oculta. Y hoy en día es lo que te comento, a lo mejor no hubiera pasado exactamente así. Pero se siguen ocultando muchas cosas relacionadas con la salud mental que no son tan gordas como esa. O sea, que no son tan graves como lo que ocurrió. Y sin embargo se siguen callando, ¿no? Entonces, pues, no lo sé. No sé qué decirte si no hubiera podido pasar... A lo mejor se hubiera podido ayudar más o hubiera podido ver, pero no sé, creo que hay que avanzar mucho todavía en ese tema, yo creo que sí. De todas formas, muchísimas gracias por escribir una novela tan bonita. Muchas gracias a ti, Esther. Dime, Tere, o Belén. Bueno, pues Belén también, como has dicho, también del club. A mí, no sé si es una impresión mía, ¿no? Pero a veces me parecía que en la jacarandá iba a aparecer el gato de Cheshire o iba a ir corriendo por el jardín el conejo blanco diciendo tengo prisa, tengo prisa. No sé, a mí hay veces que me ha llegado como un halo de Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, que esto es una cosa que a lo mejor soy yo con mi imaginación, que me lo monto sola, ya me lo desmientes o no. ¿Y la casa evoluciona con los personajes? ¿Va Yo creo cambiando que sí, yo creo que sí, totalmente. Sí, ¿no? Al principio la casa, claro, lleva 50 años habitada solamente por el viudo de Melania, ¿no? Eso no es desvelar nada porque empieza así la novela ya, o sea, quiero decir que no hay nada que desvelar. Entonces, durante 50 años el recuerdo de Melania sigue allí, es decir, es como si la casa hubiera adquirido la personalidad de Melania. Si os fijáis, esa personalidad, pues eso, muy misteriosa, muy fascinante, pero muy extraña, un poco... la casa es así. Y como ha estado 50 años todo paralizado, porque al final el dolor de la pérdida ha paralizado a su viudo, ¿no? Y dice que ha estado allí pues 50 años un poco pues aletargado, ¿no? Al final todo eso en la villa pues se ha quedado impregnado, ¿no? Entonces parece que al principio de la villa es como si fuera Melania. Eso, tienen las características de ese personaje, ¿no? Y sin embargo, conforme va avanzando la historia y van habitándola otros personajes pues más jóvenes, diferentes, Chloe no tiene nada que ver, por ejemplo, Chloe es un personaje más limpio, más, no sé, más alegre, más esperanzado. La casa parece que va cambiando y que va teniendo más luz, ¿no? Que va siendo más luminosa, aun con evidentemente todos esos sonidos de la casa antigua, todos, pero que incluso se van viendo de una manera distinta, ¿no? Ya no a lo mejor provocan miedo. Yo creo que al final la casa adquiere un protagonismo más allá de lo que yo había inicialmente pensado, porque yo no había pensado en que... De hecho, la novela no se iba a llamar Villa Melania. La novela tenía un título que yo había pensado que estaba relacionado con el personaje de Melania, ¿no? Con una de las características del personaje. No iba a ser Villa Melania. Yo lo puse en el archivo Villa Melania por acortar y luego ya se convirtió en Villa Melania, porque es que poco a poco la casa fue teniendo tanto protagonismo que prácticamente es un personaje más. Y no solamente tiene características que además va cogiendo los personajes que la habitan o que van cambiando, sino que, si os habéis dado cuenta, yo creo que la casa llega incluso a interactuar con los demás personajes, ¿no? Es decir, hay personajes que la odian, hay personajes que la adoran, hay algunos a los que les crea rechazo, otros que tienen una atracción que no pueden dejarla. Entonces, al final la casa sí que es un personaje más, que de alguna manera tiene características que van cambiando, como cualquier otro personaje que también va evolucionando, porque no somos nadie igual a una edad que 30 años antes, ¿no? Todos vamos también evolucionando, pues la casa también, y que va también teniendo pues sus relaciones y sus filias y fobias con el resto de los personajes, ¿no? Y eso fue algo que se fue generando al ir escribiendo la novela. Pues muchas gracias por este viaje, que ha sido estupendo, muy entretenido y con algunos toques muy particulares que ya cuando lo lean los irán descubriendo y que, bueno, a mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a ti. Dime, Estefanía. A colación de lo que te estaba diciendo Belén,
es una novela coral que tiene muchísimos personajes. La villa es uno más, con muchas mujeres potentes. ¿De cuál de todos estos personajes es el que más te ha costado describir, hacer? A ver, costado, ninguno, porque yo creo que el más complicado ha sido Melania, porque es un personaje mucho más complicado, pero como es el que más me gusta, es, para mí, literariamente hablando, es un personaje fantástico, ¿no? A lo mejor, si me preguntáis qué personaje me gusta más a nivel personal, como si fueran personas, pues me gusta más Chloe, por ejemplo, ¿no? Pero como personaje, me parece un personaje muy chulo para un escritor. Entonces, me ha costado un poquito más porque he tenido que documentarme más para construirlo, porque es más complejo, para no caer en contradicciones también, porque el problema de que la novela sea tan coral, porque es verdad que hay muchos personajes, hay 17 personajes, son 4 generaciones. Es verdad que me centro en 2 generaciones, la de los 60 y la que tienen ahora 20 años, pero bueno, hay muchos. Entonces, el problema de hacerla tan coral es que los personajes tienes que trabajarlos mucho para no caer en contradicciones dentro del personaje. Porque claro, yo intento que los personajes no sean planos, que tengan mucha profundidad, que tengan muchas aristas, Entonces, claro, ante una frase determinada o una forma de actuar determinada, tiene que estar en consonancia con cómo es el personaje en general. Entonces, al final, todos te cuestan un poco construirlos, incluso los secundarios, porque hasta los secundarios intentas darle un poco de profundidad, ¿no? Y que no sean personajes, pues la mala malísima, que hay alguna que cae muy mal, pero que luego también tiene su... no sé, ¿no? Te crea también su ternura o lástima, no sé, a cada lector una cosa, ¿no? Porque no siempre los lectores, bueno, es como en la vida real, es decir, un personaje, hay alguien que le gusta mucho y hay alguien que no le gusta nada y es el mismo personaje, ¿no? Pero como en la vida misma, ¿no? Pero bueno, quizá el de Melania sea el que más me ha costado construirlo, pero no ha costado de que haya sido un esfuerzo, ¿no? Sino de atención e interés para transmitirlo al lector, el personaje de Melania. A mí me gustaría que todos los lectores, pero claro, eso no lo sé, pero a mí lo que me gustaría es que todos los lectores acabaran la novela sintiendo una ternura especial por el personaje de Melania. No sé si me explico, ¿no? A lo mejor no sucede y hay alguien que le parece un personaje antipático, pero sí, porque es un personaje que para mí es muy, muy especial, ¿no? Y creo que además es no sé, es que no quiero desvelar tampoco mucho más, pero me parece que es que ha tenido una vida muy desgraciada y que me produce muchísima ternura ese personaje, ¿no? Porque además en un momento determinado se dice, tampoco creo que sea desvelar, que es buena, y es buena ella, ¿no? Entonces, esa bondad salpicada de toda la tragedia, pues bueno, pues a mí me produce mucha ternura como su creadora. Gracias. A ti. Dime. Espera. Sí. Yo te iba a preguntar qué tenía la novela de ti. Pero yo creo que Melania tiene un poquito de ti. Un poquito de mí, bueno. ¿O no? A ver, ¿sabes qué pasa aquí? Yo creo que, mira, no sé quién dijo, un escritor, no me acuerdo quién lo dijo, pero me acuerdo que le preguntaron, ¿tiene algo, está basado en personas reales o está basado en No. y dijo, siempre hay que decir que no. Yo, no, en este caso, yo creo que casi todos los personajes Tienen algo. tienen un poquito de mí. Sí. Lo que no voy a decir es que, pero casi todos tienen un poquito, porque al final tú para construirlos, claro, tienes que anclarte en alguna emoción o en algún sentimiento o en alguna vivencia real, porque si no se te cae el personaje, ¿no? A ver, si yo fuera súper organizada, me haría fichas, como hay escritores que lo hacen, ¿no? Me haría fichas de personajes, esto de los talleres literarios, eso creo que enseñan a hacer eso, ¿no? Que hacen fichas de personajes y ponen cómo son físicamente y sus características y ponen a lo mejor una foto de un actor para acordarse que es ese, cosas así. Yo soy un desastre escribiendo, soy un caos. Entonces esto a mí no me vale para nada, porque yo escribo en cualquier sitio y luego no encuentro nada. Entonces, me tengo que anclar a cosas mías, ¿no? A cosas que yo he pensado, he sentido o he observado. Entonces hay mucho de mí en muchos sitios. Lo que pasa es que no en un personaje en concreto, ¿no? Pero hay incluso, no sé, o sea, incluso experiencias concretas, anécdotas puntuales,
que bueno, pues parten de una realidad propia, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues Es que tú has dicho, Melania es buena. es buena. Es buena. Pero esperemos que tenga poco de ti porque es muy torturada. Muy torturada, yo no. Por eso Sí, esperemos que tú no te tortures. Pero has dicho que es buena, Rosa. Sí. es buena. Bueno, yo soy más mala que Melania. Ya. Yo no soy tan buena. Hola, Desiree, buenas Hola. tardes. Yo me lo he pasado pipa con la novela. Me A alegro. mí además me has hecho trasladar no a esa época, sino yo pensaba que estaba en una época todavía anterior, Ujú. con todas esas vestimentas y todo eso. Era como... Sube la voz, Teodito, no se te oye. Vale, pues espera que hablo más alto. Lo que más me ha gustado ha sido cómo ha sido dando la perspectiva de una misma escena Ujú. de todos los personajes. Eso me ha parecido una maravilla. ¿Cómo se te ha ocurrido Esa eso? parte final, ¿no? A mí es que me gusta mucho Agatha Christie también. Claro. Aparte de las novelas de Bronte y estos de decimonónicas, a mí Agatha Christie para mí es, vamos, guau. Somos del mismo club. Sí, sí, me gusta muchísimo. Y entonces, yo creo que eso viene un poco de allí, ¿no? De plantearme dónde estaba cada personaje en el momento concreto, el momento básico de lo que ocurre, ¿no? Y entonces, para que el lector vaya viendo dónde está cada uno y se puede ir ubicando para decir, pues este estaba aquí, pues entonces tal, pues si son las cisternas, que sí que estaba verdaderamente en el baño, pues sí, ¿no? Y que pueda descubrir ya, antes de desvelarlo yo, pues qué es lo que pudo suceder, ¿no? Sí. Entonces yo creo que me viene un poquito de por ahí, puede ser. Pues, a mí eso me ha encantado, me ha parecido muy bueno. Y el personaje de Cecilia tiene, para mí, creo que al principio como que la apreciaba, pero a medida que va avanzando la novela, Tiene muchas aristas, ¿eh? no. Pero como todos, lo que pasa es que a mí también me parece un personaje muy interesante. ¿Verdad? Sí, tiene ahí un cinismo y una cosa, sí, que es muy interesante. Y además la relación que tiene con Chloe Chloe. es muy importante también en la novela. Es que si todos son buenos, entonces no hay... No todos son buenos, no, pero Entonces no hay todos nada son que... buenos. Hay uno por ahí, por si, no lo voy a decir por si alguien te va a preguntar por él, que lo llegas a odiar. ¿Ah, sí? Hasta los malos personajes son buenos. Sí, pero hay otros personajes malos que a mí me caen bien, pero este no me ha caído bien. ¿Cuál? Dilo, no pasa nada. Paloma. Vale, más que me lo imaginaba, porque que lo dijeras porque también al principio ya, desde el principio se trata muy bien, ¿no? Ella. Entonces, bueno, sí, lo que pasa es que aquí se he dado cuenta, se trata mucho también de emociones, ¿no? O sea, se intenta transmitir mucho las emociones que sienten los personajes entre ellos, ¿no? Y aquí hay una emoción muy concreta y muy dañina, que son los celos, ¿no? Los celos, este personaje Paloma, pues está marcado absolutamente por los celos. Pero Es unos que celos es... incomprensibles a veces, porque tener celos de una persona que ya no está, pero yo no quiero... Sí, que está, efectivamente, sí, es sobre la... Dices, jolín, pero si no está aquí ya, ¿cómo puedes seguir teniendo Pero hay celos algunas de que esa- no se Pues van. porque los celos a veces son enfermizos, y estos son muy enfermizos. Ya. Claro, es cuando hablamos de celos, como todas las emociones, ¿no? Celos, hay otros personajes que sienten celos, ¿eh? De que si tú eres más guapa, más fea, más tal, Sí, o sea, que pero- no solamente son celos, pero son los celillos estos, bueno, buenos no son porque te hacen sentir bien, ¿no? Pero que son normales, o sea, que son una cosa, bueno, tampoco, en fin. Pero claro, los celos que tiene Paloma son unos celos muy enfermizos, son tóxicos y son también para tratarse. Es decir, esta chica está también... tiene un problema. Sí, Tiene un problema, ¿no? Y precisamente porque el objeto de los celos ya no está, es decir, ella está celosa, no es tampoco gran cosa decirlo, no pasa nada. Ella está celosa porque la primera mujer de su marido, Sale al principio. Exactamente. al principio, ¿eh? pero lo que pasa es que no quería... O sea, al decir mucho. principio, ¿no? Ella está casada con un señor que estuvo casado antes y esa primera esposa, pues espera que tenía celos y tiene más celos todavía porque murió. Bueno, Y entonces, como estaba muerta, pues entonces todavía le tiene más celos, porque... porque la van a recordar guapa toda la vida. Muy bien, porque las que fallecen pronto, pues no envejecen, o
la leche. En fin, ¿no? Entonces, claro, ella, esa comparación era ya como, bueno, entonces eso le destruye del todo, porque antes era celosa, pero cuando se convierten en enfermizos de verdad y la destruyen de verdad, además se dice claramente, ¿no?, en la novela al principio ya de todo, que la destruyen de todas las maneras, es decir, físicamente, emocionalmente, vitalmente, ¿no? Es cuando esa otra persona muere, porque ahora ya es como, bueno, ya es que no puedo ganarle, o sea, no puedo quitarme esos celos porque ya no está, ¿no? Bueno, yo creo que eso, en este caso son los celos, pero a veces ocurre con otras emociones, ¿no? Que cuando tenemos una emoción muy fuerte, con negativa, celos u otra cosa, ¿no? Con una persona y esa persona fallece, todavía eso se vuelve peor, porque es como que ya no tienes tiempo de solucionar nada, ¿no? Entonces a ella le pasa algo así. Entonces eso, pero fíjate que tú has dicho que la llegas a que te cae muy mal y yo creo que crea mucho rechazo. A mí me creaba mucho rechazo también. Yo cuando la empecé a escribir sobre ella, para mí era la mala malísima de la novela. Y sí, o sea, la hice antipática y al final... Es lo que te iba a decir, que llega un momento en el final del que no vamos a hablar, que parece que como que cambia un poquito y te cae un poco mejor. Pero ¿sabes qué pasa? Que no es... Yo reconozco que al final me dio un poquito de pena. Me creó mucha lástima y mucha ternura. Pero, no he esperado nada. No, Pero sí, fíjate que no es por lo que ella hace o cambia, sino porque profundicé jolín, es que pensé, vale, se porta mal con los demás y todo, pero si es que la más destruida es ella. Es que me dio tanta pena, cuando estaba escribiendo sobre ella, me dio tanta pena. Y entonces, claro, hay un momento determinado en que hay una escena en la que ella va a viajar y hace la maleta, prepara la maleta. Entonces, el visualizar, yo creo que eso es que en la vida, yo creo que los escritores somos buenos observadores en general. Bueno, yo creo que soy muy buena observadora y cuando escribo, cuando estoy en proceso de barbicho, no, soy muy despistada y soy un desastre. Pero cuando estoy escribiendo, soy muy observadora. Y yo creo que cuando tú observas las cosas, los pequeños detalles, que por eso en la novela soy muy pesada con las descripciones, tal, con los detalles y las flores, pero es que los pequeños detalles son los que te hacen cosquillitas en el alma, no sé si me explico, ¿no? Las que hacen que realmente reacciones. Entonces, esa visualización de cómo se preparaba pues su maleta, sus prendas, sus zapatos bien colocados, a mí me produjo mucha ternura. Dije, vale, será un bicho, pero ostras, es que, ¿sabes? Esa soledad, no sé. Entonces, independientemente ya de cómo se comportara al final o no, o qué, es un personaje que yo empecé construyendo con mucha manía y luego le cogí mucho cariñito. Ya me había pasado antes, en la novela anterior, con algún personaje que también lo diseñé, pues bueno, que no me caía bien, porque lo que hacía me parecía muy mal. Y luego, sin embargo, ahondas y piensas. Y yo a veces pienso, jolín, ojalá pudiera hacer eso en mi vida normal, ¿no? Como con mis personajes, ¿no? Gente que, porque al final no tendría manía a nadie, y eso está genial. O sea, vivir sin manías y sin rencores y sin, ¿sabes? Pero no hacer con los personajes, con las personas. Eso sí. Muchas gracias. De nada, a ti. Solo antes- una aclaración para todos aquellos que no hayan leído. Estamos hablando de una familia, 3 generaciones. Hay varias personas que mueren a lo largo de las 3 generaciones, porque claro, aquí sabemos, pero al fondo no creo que no sabéis tanto. Entonces, hablamos de muchas mujeres porque hay 3 generaciones. Esa aclaración siempre. Hola, buenas tardes. Hola. Pues, bueno, mis compis irán de Es aniversario. que nos reíamos antes porque es que hay veces que se Es que pisan claro, sí. las preguntas. Ya. Claro, me ha dado ganas de ahogarla. Queda feo crear un ambiente de odio hacia una compañera. ¿Qué peso tiene la belleza en tu novela? Yo creo que mucho, porque... Pero es una belleza, claro, no sé si lo preguntas por Melania o en general. La belleza física y la belleza interior. Sí, vale. La belleza física, bueno, Melania es guapa, ¿vale? Es una mujer bella, ¿no? Pero yo creo que no es tan importante que sea guapa como... El
Lo que desprende, sí, el halo que desprende, ¿vale? Es decir, tampoco es importante que sea más guapa o más fea. Chloe, por ejemplo, se dice que no es tan guapa como era ella, pero es guapa porque tiene también una misión el que sea guapa, y es de provocar, pues, celos, envidia, en fin, ¿no? Luego se va viendo, ¿no? Pues como todas las demás, pues le tienen ciertos celos o hay ciertas susceptibilidades por el hecho de que sea guapa. Entonces, es una característica que tiene importancia para la trama más que para el personaje en sí, ¿no? Si Melania no hubiera sido, no se hubiera hecho que es hermosa, pero hubiera sido igual de magnética, igual de fascinante, los cabellos largos, ese halo antiguo, esa forma de vestir con levitas largas, con, en fin, ¿no? Hubiera sido igual de fascinante, o sea, el personaje hubiera sido igual de bueno, creo, ¿no? No tenía que ser guapa, no era necesario, ¿no? Pero la belleza, no la belleza física de una mujer, sino la belleza, por ejemplo, pues en la casa, en los detalles, en las palabras. Alguien me preguntaba en una entrevista, me preguntaba, ¿por qué has elegido una jacaranda? Porque suena genial. Es un nombre precioso, jacaranda. Me pareció maravilloso. Y lo elegí antes de saber cómo era el árbol. Entonces yo vi jacaranda y dije, ¡buah! Precioso, jacaranda. Entonces cuando luego yo busqué en Google, claro, cómo era el árbol y lo vi tan bonito, pensé, madre mía, esto es perfecto. Entonces, la belleza en las palabras, en las imágenes, en las descripciones, para mí es muy importante. Cuando alguien llega a mi casa, yo no tengo una casa como Melania, ojalá, pero no. Y además también comparto casa con personas que no tienen mis mismos gustos, con lo cual aquí hay que negociar mucho. Pero cuando alguien llega a mi casa, normalmente me dicen que se nota que yo vivo allí, porque hay cosas que son innegociables en mi casa, ¿vale? Que son las flores, las plantas, los cojines, las velas, en fin, hay una serie de cosas innegociables, porque para mí me generan belleza, crean belleza en mi entorno, y para mí eso es importante, ese tipo de belleza, O sea, no hablo de ese tipo de belleza. Y a la hora de expresarlo, exactamente igual en las novelas, ¿no? Nada más comenzar la novela, Melania cae de la torre de la casa. A las pocas páginas, Camila cae de la torre de la casa. Hay 2 cadáveres en el primer capítulo. Pero sin embargo, yo no creo que la descripción de los cadáveres, si se hace una descripción, sea en absoluto sórdida, ¿no? O sea, yo lo que intento es que sea hasta hermosa la propia descripción, ¿no? Porque me parece que para mí es necesario rodearme de eso, ¿no? Vivimos en un mundo que es tan frío para mí, o sea, es un poco frío. Vamos siempre corriendo, todo muy precipitado, muchas prisas, muy tecnológico. No sé, entonces esto me aporta calidez, pues calidez a mi vida. Entonces para mí es importante, sí. Por eso, cuando hablan de ti, dicen que eres que recuerdas mucho a una dama victoriana, eso te describe. Un poco sí. Yo te digo que al final tienes que hacer concesiones, ¿no? Yo tendría mi casa como ella, Melania, pero evidentemente vivimos 4, ¿no? Y aquí no todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces, bueno, pues hay que hacer alguna concesión. Pero sí, a mí me describe. Incluso, bueno, pues yo me acuerdo que hay un cuadro que hay en mi casa, que era así un poco también de la época hasta decimonónica y tal, y tuve que hacer unas concesiones increíbles. Al principio tuve que ponerlo en un sitio que no se viera, luego lo puse en otro sitio que se veía, y entonces no se dieron cuenta y dije, ¿ves? Puede estar allí. O sea, bueno, en fin, todo es más complicado en la vida real. En los libros es todo facilísimo. Tú escribes lo que quieres, haces lo que quieres con tus personajes y es una maravilla. Con lo cual, yo me encanta escribir porque ahí mando absolutamente yo. No tengo que hacer ninguna concesión ni negociar nada, pero sí. Muchas gracias. Sí. A ti. Yo tengo que darte las gracias porque me ha encantado. Sube la voz. Pues gracias. Llevo años leyendo novela negra, más. Llevo mucho tiempo leyendo novela negra y hacía tiempo que desde Kate Morton, su primera Jardín Olvidado, no sentía eso por una novela. Qué bonito, Kate Morton, me encanta. A mí esa novela me fascinó y cuando la acabé, esta que la acabé ayer, dije, ostras, sentí lo mismo, me ha encantado. O sea, de verdad es que me ha gustado mucho. Gracias. Me gustan los 3 personajes, me gusta Chloe, me gusta Camila, me gusta Melania. Me parece súper bonita. Los giros que das, pero es como mágico, no sé,
porque no es una saga, para mí no es una saga familiar. Yo no me lo he tomado así. No sabría en qué género incluirte. No, yo tampoco, yo tampoco. De verdad. ¿Verdad? Nos lo comentábamos. No sabría, porque sí. es mágica. A mí me ha encantado. O sea, por una novela, pues es como muy armoniosa. O sea, me ha gustado mucho. Tengo dos preguntas, ¿no? Pero hay una frase que para mí es lo más bonito que has escrito, que es que cuando dices que cuando Melania muere, en la casa se crea una necrópolis con dos fantasmas, en las que uno solo le late el corazón. O sea, eso me pareció, y acabas de llorar, me pareció súper bonito, y ese amor, ¿no?, que tiene su marido. Sí, es un amor también muy, bueno, pues muy especial, ¿no? También muy victoriano, o sea, un amor también muy intenso, en el que sí, pues en el que él realmente no es capaz de superar el duelo, ¿no? Y al final, pues su dolor paraliza la vida y al final simplemente sobrevive dentro de la casa y ya está. Y allí pues es una melancolía eterna, ¿no?, para él. Y se convence, ¿no?, que hay esa magia que al final muchos perciben o todos perciben. Claro, es que al final hay fantasmas en la novela, pero no hay fantasmas, o sea, no, aquí no hay nada esotérico ni nada de esto, ¿no? Son fantasmas del pasado, son esos recuerdos que no queremos soltar y que tenemos tan arraigados y que los queremos a veces, pues no sé, como anclar a objetos o a lugares o a ese vivir en el pasado constantemente, ¿no? Yo creo que al final en la novela se habla mucho del pasado, mucho porque constantemente está volta al pasado, porque yo creo que tenemos que vivir el presente, eso se dice siempre y es verdad. No podemos vivir en el futuro, tampoco en el pasado, pero tampoco creo que sea bueno olvidar el pasado. Entonces lo que ocurre a Sebastián, al viudo de Melania, es que él vive en el pasado ya, se queda allí, ¿no? Lo que quiero transmitir con el personaje de Chloe, por ejemplo, que es luz, para mí es un personaje positivo, es un personaje bueno, ¿no? No todo es oscuridad en la casa, ni mucho menos. Es que hay que recordar el pasado, porque es parte de nosotros, pero viviendo el presente, claro. Y a la hora de escribir, o sea, esos saltos en el tiempo, pues curiosidad, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿lo estructuras y después lo vas mezclando o te vas sobre la marcha? Pues a ver, yo ya tenía un poco pensada la historia desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que en lugar de contarlo de manera... Luego fui cambiando cosas, pero más o menos, ¿no? Lo que pasa es que en vez de contarlo de una manera lineal, a mí lo que me gusta siempre es ir entremezclando el pasado y el presente. Es verdad que para el lector es más exigente eso, porque tienes que estar más en el sitio donde estás, pero yo creo que engancha mucho más si tú das los saltos cuando toca. Es decir, si tú estás todo el rato yendo para adelante y para atrás sin ningún motivo, no. Pero si cuando estás en el presente saltas al pasado para explicar lo que esa persona está viviendo en el presente, creo que es mucho más efectivo que el contarlo de una manera lineal o que alguien se lo cuente a ese personaje. No sé, creo que es mejor así, ¿no? Porque se entreteje el pasado y el presente en una única historia, ¿no? De alguna manera es todo esto del paso del tiempo, ¿no? Que también es un tema muy... que yo siempre tengo también ahí... Además juega mucho con el lector, ¿no? Te queda un poco con nosotros, ¿no? Porque hay veces que da la sensación que pasa algo y después cuando lo cuentas no tiene nada que ver con lo que te habías imaginado. Exacto, sí. Eso me parece súper bonito. Sí, porque a veces como no sabemos lo que ha pasado en el pasado no podemos prever bien las cosas que ocurren, ¿no? Es una novela además que te engancha, porque aunque son capítulos, es como una sola. O sea, a mí no sé, hay una armonía muy bonita. Y cuentas una anécdota de algo paranormal que ocurría en una calle, con las voces que se oían. Sí, eso es real. ¿Es real? Sí, eso es real. Yo lo estaba buscando por internet, pero no lo encontré. Sí, La Casa del Duende, en Zaragoza. La Casa del Duende, desde el hornillo salían unas voces y eso es real, sí. Eso me documenté y como estábamos con el tema de los fantasmas y todas esas cosas, aunque sean, ¿no? Pues me pareció bonito contar esa anécdota al trasladarnos a la época de los 60, ¿no? Es real, sí. Bueno, es real que lo contaban, no sé si pasaría o no pasaría, pero es verdad, ¿no? Que la gente iba allá a la casa para haber escuchado hablar al fantasma de la hornilla. Bueno, la buena. Gracias. ¿Por qué los espejos? Bueno, los espejos me encantan. Sí, es que los espejos, ¿sabes lo que ocurre? Que para decorar la casa, para decorar Villa Melania, con esa atmósfera, pues yo tenía que buscar elementos de decoración, ¿no? Elementos decorativos y los espejos me parecían perfectos, porque claro, tienen mucho juego, ¿no? Según la moldura que les pongas y tal. Pero es que luego la idea del espejo rajado, claro, es que por superstición o por lo que sea, es un elemento muy inquietante per se. Es decir,
un espejo reflejado es muy inquietante. Yo creo que todos cuando se nos rompe un espejo, o somos en una luna quebrada, que nos vemos una imagen como que te da yuyu, ¿no? Es un poco como una sensación. Y esa sensación inquietante es la que yo quería crear en la casa. Luego me ayudó otras cosas, ¿no? Pues cosas más típicas, ¿no? Que si la cabina cruje, corrientes frías, tal. Pero claro, los espejos eran estupendos. Y además, el espejo tiene un simbolismo, que no lo pongo yo en la novela, que es así, ¿no? Que es el tema del alma, que tapa el alma, ¿no? Antes, en las casas antiguas, bueno, antiguamente, cuando fallecía una persona, tapaban los espejos de las casas, los cubrían, ¿no? Era como si el alma fuera a quedar atrapada, que si otra dimensión, que si no sé qué. Entonces también todo ese simbolismo me parecía también interesante en el tema de Melania, de los fantasmas, de cómo el pasado había quedado allí atrapado en esa casa, lo que significaban. Y entonces ya, si coges no un espejo, sino decenas de espejos, los apilas en una buhardilla polvorienta, con un mirador desde el que se ha precipitado hace muchos años una mujer, y los cubres con una sábana, pues bueno, eso ya, yo creo que esa escena a todo el mundo nos produce inquietud, pero es una inquietud lo que me gusta a mí, ¿sabes? Sí, a mí me ha gustado, sí, sí. Yo me estaba imaginando lo que es la guardillita esa ahí con todos los espejos y decía, mamma mía, qué miedo me da a mí eso. Por si sabía alguien, ¿no? Además es que coincidió que esa escena la estaba leyendo sola por la noche. No es un libro de miedo en absoluto. No, pero me lo ha dicho una persona, sí, que luego les daba cosa ir por encender la luz del pasillo, como hay una escena también que Tony va a encender la luz del pasillo, ¿no? Está todo oscuro, que les da un poquito de cosa. Bueno, bien, es lo que quería un poco generar, ¿no? Sí, lo ha conseguido. Sí. ¿Te has basado en alguna leyenda, aparte de lo que has contado en la Casa del Duende? ¿Alguna leyenda de Zaragoza, alguna leyenda de tu familia, de alguien? No, nada, no. En casa no tenemos cosas de esas, ¿eh? No, bastante familia mía. No, somos muy normales. No hay nada así truculento. Todo ficticio. Todo ficticio, sí. Además es que a veces me lo preguntan, ¿no? Ahora ya menos, pero cuando escribí la primera novela, hace ya pues, casi 10 años, ¿no? La gente que me conocía me decía, ¿cómo es posible que escribas estas cosas? Porque, ¿verdad? Porque claro, todos mis personajes son tristes, hay dramas, hay tragedias, todo eso, angustia, desesperación. Y yo vengo a ser una persona muy alegre, ¿no? Y entonces, claro, me decía, pues ¿cómo puedes escribir estas cosas tú si te estás riendo? Pues no sé, pues porque precisamente a lo mejor me río tanto porque todo lo malo lo vuelco en mis personajes, pero es todo ficción, ¿eh? O sea, es simplemente, bueno, sí, como os he dicho, ¿no? Hay cosas, momentos, sensaciones que sí que las utilizo, pero que yo creo que tenemos todos, ¿no? Es que yo creo que todos somos muy interesantes. O sea, yo creo que cuando se habla de cómo, ¿en qué te inspiras, tal, no sé qué? Pues es tan fácil inspirarse, si es que todos somos súper interesantes. Yo no conozco a nadie que no sea interesante. Todo el mundo me parece súper interesante. Sí, al final, incluso las personas que son más sencillas o más... Es que rascas un poquito y somos un hervidero de emociones y de... Todo es interesante, me parece a mí. Cuando estoy escribiendo me parece todo interesantísimo. Vente a Madrid y dice, hora punta metro que personaje. Vamos. También ya sé que en el metro, bueno, yo ahí no tengo metro en Castellón, claro, pero en un autobús, en una cafetería y tal, me han llevado muchas inspiraciones. Además, tener en cuenta que, claro, al final la comunicación verbal es una cosa, pero la comunicación no verbal es otra. Lo que decía Rosa, yo soy profesora de formación y orientación laboral. Y entonces, entre otras cosas, les ayudo a pasar una entrevista de trabajo. Y entonces hablo de la comunicación no verbal. Y yo les digo, vosotros pensad la importancia que tiene, ¿no? Iros a una cafetería un día, sentaos y observad. Aunque no escuchéis lo que dicen los de las mesas, por la comunicación no verbal, podéis saber casi perfectamente lo que está pasando. Si es una pareja que se ha enfadado, si son dos que se han reconciliado, si son compañeros de trabajo, por la comunicación no verbal. Entonces, claro, todo eso te va dando muchas ideas y es muy chulo luego plasmarlo en papel y poder hacer además lo que tú quieras. Es que es muy terapéutico realmente. Miedo nos da vernos en una novela tuya. No. Queda de nosotros. ¿Alguna pregunta más? Cristina, sí. Las almorzadas que vas
a mí no he terminado el libro, aunque he dado un salto para adelantarme un poco, pero me llamó la atención quizás porque conozco ese cementerio que es el de Torrero, y hay tumbas como la que describías. ¿Existe esa tumba? La tumba en sí no, pero muchas de las tumbas o de las esculturas que se describen sí que están. De hecho, esta escena hay una escena en que uno de los personajes pues visita el cementerio de Torrero, la tumba de Melania y de... Vale, y eso lo hace un 1 de noviembre, que está lloviendo. Bueno, pues eso yo lo escribí después de volver un 1 de noviembre de ese cementerio, lloviendo, con mi paraguas rojo, y de quedarme con esas figuras y con esas esculturas. Y esas sensaciones que tenía Chloe, yo también las tengo. O sea, a mí lo de los cementerios no me produce miedo ni me produce algo morboso. Me parece que hay muchas historias allí. Y si fueran, lo que pasa es que justo el de Zaragoza muy bonito, la parte del cementerio antiguo, pues, pero la nueva no es, ¿no? Pero si estás a otros cementerios, no sé, el de París, son lugares que están llenos de historias. Entonces, efectivamente, eso fue así. Luego también es verdad que luego me documenté, y luego busqué algún artículo sobre arquitectura funeraria en el cementerio de Zaragoza, para no equivocarme en el tema de los nombres de los... Pero sí, ahí está. Es que Zaragoza es muy importante, esto que ha dicho Cristina es muy importante, y pasó un poco lo mismo. Yo lo vi en Zaragoza, por lo que os he comentado, por un tema emocional, pero al final Zaragoza se fue convirtiendo en un personaje más también, porque aparecen muchísimos lugares de Zaragoza y muy conectados a todos los personajes, ¿no? Y entonces me hace mucha ilusión porque hay mucha gente que me lo ha dicho, ¿no? Que tienen ganas, después de leerlo, de ir a Zaragoza y de pasear por esos sitios, por esos lugares, y para mí pues es muy bonito emocionalmente. ¿Y qué te dicen en Zaragoza? O sea, los que viven allí, ¿qué te dicen de cómo ven la ciudad? ¿Es reflejado en el libro? Sí, pues que ven a los personajes incluso, ¿no? De hecho, aquí Marta no sé dónde está, que no la veo, pero muy bien. El otro día subió a la Torre del Pilar en honor a los personajes que subieron a la Torre del Pilar, ¿cierto? Y me mandó la foto, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy bonito. Además es que Zaragoza es preciosa, no es porque sea mi ciudad, pero Zaragoza es maravillosa y tiene lugares con muchísimo encanto. Y bueno, pues en fin, creo que se lo merecía también, ¿no? Porque siempre se ha ubicado allí en todas mis novelas, pero nunca le he dado mucha importancia a la ciudad, ¿no? Nunca he hablado mucho de la ciudad. Y esta vez, pues bueno, me pareció importante. Además también para ubicar a cada personaje en su década, claro, porque la Zaragoza de los 60, cuando sale Melania y Sebastián, pues no es la Zaragoza del 2000, del 2000 y pico, cuando está pues Chloe y Lucas, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? Si yo vuelvo a la jacarandá o jacarandá, no sé muy bien cómo se dice. Eso me parece que se puede ver las maneras, sí. Sí, creo que sí. Tan voluptuosa, tan especial, ya nos has dicho por qué elegiste ese árbol, sí, que fue por el nombre, pero ella es como el vínculo de unión entre todas las líneas temporales, ¿no? Porque junto con la casa, ella siempre está allí, como vigilante, sí, acompañando, igual que el jardín. Ya lo has dicho, que las flores en tu vida y las plantas son importantes, y eso, ahora que lo has dicho, a mí ya me lo había parecido, pero lo he dicho, digo, es que se nota muchísimo en la novela. Sí, para así es importante, ¿no? Sí, para mí es muy importante, sí. Y entonces la jacaranda, pues al final, claro, era Villa Jacaranda al principio. Villa Melania se llamaba Villa Jacaranda al principio. Cambia de nombre cuando van a vivir allí Sebastián y Melania, ¿no? Entonces, de alguna manera sigue siendo Villa Jacaranda, ¿no? Entonces, es el elemento que queda allí, junto con el retrato de Melania, junto con todos sus enseres, y que le da esa unidad también, pues un poco a lo mejor lo que decías tú, ¿no? De que va fluyendo en el tiempo, es como si fluyera, si no hubiera capítulos que lo cortaran. Entonces esos elementos son los que se utilizan para eso, claro. Pues te queda perfecto. Pues gracias. Da esa sensación, ¿no? De unidad. Gracias. Pues si alguno quiere que le firme su ejemplar, Desiree está ahí en la mesa, por ejemplo. Sí, muy bien. ¿Vale? Vale, muchas gracias a todos. Pues muchas gracias por venir.